Atención, así como la frontera entre Colombia y Venezuela ha sido el escenario de muchas noticias relacionadas a que la crisis en Venezuela está tan pero tan aguda que miles y miles de venezolanos se ven obligados a cruzar la frontera con Colombia para ir en busca de comida más barata, de alimentos a ese país. También lo están haciendo los venezolanos ahora cruzando la frontera con Brasil, porque también están en busca de comida más barata cruzando la frontera hacia el vecino país amazónico. Entre las 5:36 y las 5:42 de la mañana del jueves 21, cuatro vehículos de transporte colectivo circulan veloces por el tramo de la Troncal 10 que lleva de Santa Elena de Guairén hacia Villa Pacaraima. Santa Elena de Guairén en territorio venezolano y Villa Pacaraima en territorio brasileño. Santa Elena es la última ciudad hacia el sureste extremo venezolano, a 15 kilómetros. Pacaraima, en la línea divisoria, es la más cercana de las localidades brasileras, ya en territorio brasileño. El diario El Estímulo reporta en un interesante artículo: un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana dijo que, aunque el paso vehicular por la aduana ecológica se levanta a las 6:30 am, los buses comienzan a llegar a las 4 de la mañana. En todo caso, los autobuses, las busetas y las camionetas tipo panel de placas venezolanas no pueden ingresar hacia Brasil, así que dejan sus pasajeros en territorio venezolano, en la Alcabala Viejo o en las instalaciones del CENIAT, y estos caminan alrededor de 2 kilómetros hacia la calle Suapi. La Suapi es la zona comercial de Pacaraima, una vía de no más de 400 metros por lado, en donde los viajeros venezolanos se abastecen desde comienzos de junio de arroz, aceite comestible, harina de trigo, margarina, pasta, jabones. Al amanecer, esta calle, usualmente solitaria, se arrasada. Los clientes proceden por lo general de territorio venezolano, por supuesto, de ciudades como Puerto Ordaz y San Félix. Viajan durante toda la noche recorriendo 800 kilómetros a través de 5 de los municipios del extensísimo estado Bolívar, el estado, uno de los estados más grandes de Venezuela, el más grande, atravesando incluso la majestuosa Gran Sabana. Sí, y es que al despertar, si es que duermen, hacen sus compras en reales brasileños o su equivalente en bolívares. Sin embargo, aseguran que viajan porque consiguen qué comer y porque, a pesar del cambio, los precios son más accesibles en la conversión de bolívares a reales brasileños. A finales de julio, el canje de un real brasileño se calcula en 350 bolívares, es decir que cada real brasileño cuesta 350 bolívares, una tasa de cambio que se torna más rentable en comparación con la del peso colombiano y ni se diga con la del dólar. Hace un mes, cuando se disparó la movida, el cambio llegó a 500 bolívares por cada real y muchos volvieron sin nada. Pero los testimonios alegan cosas como lo siguiente: compro para mi consumo y para mi familia porque actualmente en Guayana no hay ni agua. Aquí compré una paca de arroz de 30 kilos en 35.000 y una harina de trigo de 10 kilos en 17.000 bolívares, por supuesto. Para el espagueti, 30.000 bolívares por 30, no me alcanzó. Decía una venezolana, una ciudadana venezolana, pero sin duda alguna, se está dando un proceso en el que ese encuentro de sociedades y de comunidades fronterizas que generalmente originan una dinámica de encuentro, una dinámica cultural de comercialización, más que todo por ser las fronteras escenarios de choques entre culturas, choques en el sentido de unión, de compenetración, de orden social, económico, compenetrados por la cercanía geográfica. Entonces estos procesos ahora se hacen más compactos en Venezuela, porque vemos que las fronteras, la frontera colombiana y la frontera brasileña, se están tornando los polos de concentración de la masa poblacional venezolana que se está viendo en crisis. La crisis de Venezuela al parecer está dividiendo al país en dos, desde el centro hacia los polos. Y los polos, sin duda alguna, son la frontera con Colombia y la frontera con Brasil. La crisis obliga a que los venezolanos realicen éxodos masivos, ya que al haber precariedad y al haber crisis, por supuesto, al haber anarquía económica, política, social y un proceso de desgaste del sistema económico, el sistema productivo, de la calidad de vida, el desgaste en la calidad de vida, de indicios de un estado fallido en Venezuela, la crisis origina un proceso de disuasión en el que las masas realizan éxodos y se van hacia los polos, hacia los extremos. Unos van
los que están en el occidente hacia el territorio de la frontera con Colombia, y otros van hacia el territorio de la frontera con Brasil, los que están en el oriente del país. Entonces, la crisis hace que las masas poblacionales en Venezuela se concentren en los polos, en los extremos, en las fronteras, y es allí donde pueden originarse procesos de implosión, procesos de anarquía, procesos de choque y de tensión política que obligan al Estado venezolano tal vez a aislarse, a aislar sus fronteras, a cerrar sus fronteras para evitar algún tipo de conversión a un Estado totalmente fallido desde la tensión venida de la frontera. Por ello, la apertura de un canal humanitario también en la frontera con Brasil sería una medida idónea para evitar que el contrabando, que la anarquía, que el desorden, que el caos social y civil prime en zonas que Venezuela debe mantener estables y en equilibrio, porque si se desestabiliza también la frontera con Brasil, esto generaría sin duda alguna un problema muy grave para el Estado venezolano, muy grande para el Estado venezolano, que significa controlar zonas donde no tiene mucha jurisdicción, controlar las fronteras, que es de por sí muy complicado, y mantener a raya a la población venezolana en medio de una crisis que los obliga a irse a los polos, a irse a las fronteras para emigrar a los países vecinos, a saciar y a satisfacer sus necesidades económicas, sociales y hasta humanitarias, porque no pueden satisfacerlas debido al desgaste y a la caída del ingreso y la calidad de vida por la crisis económica que actualmente atraviesa Venezuela, esta crisis estructural y coyuntural. Por ello, también los venezolanos están cruzando la frontera con Brasil en busca de comida más barata.